Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Aquella noche, la brisa era tibia, pero el frío me venía desde dentro. Estábamos en la cama, y él roncaba con la tranquilidad de quien cree tener el mundo a sus pies. El móvil vibró en su mesita de noche, y como en un acto reflejo, miré. Reserva confirmada, crucero de lujo para 2, decía la notificación. Pero no era yo la destinataria. Era ella, la mujer que había ocupado mi lugar sin que yo lo supiera. El corazón me latía tan fuerte que pensé que lo oiría. Pero no me moví. Solo apagué la pantalla y respiré hondo. No lloré. No en ese momento. Mi alma gritaba, sí, pero mi rostro era una máscara de hielo. Lo miré dormir, ajeno a todo, y en ese instante supe que algo en mí se había roto. No por la traición, que ya presentía, sino por el desprecio. La facilidad con la que organizó un viaje romántico con otra, mientras yo planchaba sus camisas y preparaba sus comidas. Sentí una mezcla de rabia, asco y una extraña claridad. Esa notificación no era un accidente. Era una señal. Y decidí que no iba a pasar por alto. Me levanté en silencio, tomé su móvil con cuidado, y capturé todo, fechas, nombres, detalles. Cada prueba era una puñalada, pero también una pieza de mi salvación. Luego, lo dejé todo como estaba, me metí en la cama, y fingí dormir. Sabía que si actuaba con ira, perdería el control. Y no podía darme ese lujo. La traición era real. La herida también. Pero si él jugaba a engañar, yo aprendería a jugar mejor. Esa noche no terminó con lágrimas. Terminó con una decisión. La guerra silenciosa había comenzado. No dije nada. No esa mañana, ni la siguiente. Preparé el desayuno como siempre, le sonreí, y le deseé un buen día como si no supiera nada. Por dentro, el veneno de la traición me recorría entera, pero no podía permitirme actuar impulsivamente. Cada paso debía ser calculado. Por eso, tomé las capturas y las envié a mi correo personal, junto con otras pruebas que fui reuniendo durante esa semana. Corroboré el nombre del barco, las fechas exactas, los documentos de embarque. Sabía que la información sería mi mayor arma. Mientras él hablaba de una junta de negocios en alta mar, yo asentía, observando cada gesto suyo con ojos nuevos. Ya no veía al hombre que amaba, sino al actor mediocre de una obra patética. No necesitaba confrontaciones, sino estrategia. Supe que si quería justicia, debía mover mis fichas sin que él sospechara. Así que comencé a construir una rutina impecable, sin cambios ni reclamos. Era la mujer de siempre, solo que más atenta, más calculadora. Y en ese silencio, empecé a tejer mi plan. Esa misma noche, tras asegurarme de que él dormía, busqué el número de Álvaro en mi agenda antigua. Dudé al marcar. Álvaro había sido mi primer amor, y ahora estaba comprometido con ella, la amante de mi marido. Pero algo dentro de mí necesitaba saber si él también era víctima de esta farsa. Cuando contestó, su voz sonó sorprendida, casi temblorosa. Le pedí que habláramos, sin rodeos ni sentimentalismos. Al principio creyó que se trataba de una broma, pero cuando mencioné el nombre de ella, guardó silencio. Nos citamos al día siguiente en una cafetería discreta, lejos de miradas conocidas. Álvaro llegó antes que yo, con el rostro tenso y el corazón en llamas. Me miró a los ojos y dijo lo que yo temía escuchar, también sospechaba de ella. Le conté todo, con pruebas, fechas, lugares. Y al ver su rostro endurecerse, supe que no estaba sola. Él también estaba siendo traicionado. En ese momento, sin pronunciar la palabra, sellamos una alianza. No era una reunión entre examantes,
sino entre dos personas traicionadas por los mismos culpables. La conversación fue dura, pero extrañamente reconfortante. Álvaro y yo compartimos detalles que dolían, pero que también encajaban como piezas de un rompecabezas macabro. Descubrimos que ambos habían sido engañados durante meses, quizá más. Él tenía fotos, mensajes eliminados que logró recuperar, y una rabia contenida que me resultaba familiar. Pero no queríamos venganza ciega. Lo que buscábamos era justicia, una verdad expuesta con elegancia, sin caer en el mismo barro que ellos. Por primera vez en años, Álvaro me miró con respeto, y no con nostalgia. Acordamos actuar con discreción. Él se encargaría de conseguir una reserva en el mismo crucero, en una suite contigua a la suya. Yo haría lo mismo desde mi lado. No habría confrontaciones previas, ni advertencias. Queríamos que sintieran el mismo frío que nosotros habíamos sentido. Pero sobre todo, queríamos recuperar nuestra dignidad. Nos despedimos con un apretón de manos firme, sin lágrimas, sin viejos sentimientos. Éramos dos personas heridas, unidas por el mismo dolor, y por una determinación que nada podría detener. Durante los días siguientes, mientras él hablaba emocionado sobre su supuesto viaje de negocios, yo mantenía la fachada impecable. Preparé su maleta con esmero, le pregunté por detalles inventados, y lo escuchaba fingiendo interés. Pero en mi mente, cada paso estaba cuidadosamente planeado. Reservé una suite en el mismo crucero, justo al lado de la suya, bajo otro nombre. Consulté horarios, rutas y listados de pasajeros. Verifiqué todo 2 veces, porque el menor error podría arruinarlo todo. Álvaro también cumplía su parte sin fallos. Todo debía parecer natural. Fingí estar ocupada con trabajo, incluso organicé reuniones falsas para justificar mi ausencia. Nadie sospechó nada, ni siquiera mis amigas más cercanas. Me volví una actriz experta, sonriendo con la serenidad de quien esconde dinamita bajo la piel. Mientras él soñaba con un escape romántico, yo preparaba el escenario para el colapso. No era solo una trampa, era una declaración. La traición no podía quedar impune, y lo peor era que aún no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Mi silencio era mi mayor grito. Fui sola a la boutique donde solía comprar antes de convertirme en esa mujer apagada que vivía por los demás. Elegí un vestido rojo, largo, ajustado, de esos que roban el aire al entrar. No lo compré por él. Lo compré por mí. Quería recordar a la mujer que era antes del engaño, antes de las mentiras. Me miré al espejo con ese vestido puesto y no vi tristeza. Vi fuego, poder, renacimiento. Y supe que esa noche, la verdadera protagonista iba a ser yo. Guardé el vestido con cuidado, junto con unos tacones altos que había olvidado que tenía. No era una simple prenda. Era mi armadura. Cada detalle era un símbolo de mi reconstrucción, el escote, la tela, el color. Mientras él creía que dominaba el tablero, yo preparaba la jugada maestra. No había marcha atrás. Esa noche iba a ser inolvidable, no para él ni para ella, sino para mí. Y cuando llegara el momento, mi entrada no sería solo impactante, sería histórica. Como toda gran heroína caída que vuelve de las cenizas. La mañana del embarque, me levanté temprano, le preparé el desayuno y le ayudé con la corbata. Lo observé con la mirada dulce de una esposa enamorada. Él me besó en la mejilla como si nada. «Cuídate en tu viaje, cariño», le susurré, controlando cada músculo de mi rostro para no quebrarme. Me devolvió la sonrisa con esa seguridad que da la impunidad. Creía que lo tenía todo bajo control. Pobrecito. Si tan solo supiera lo que le esperaba, habría temblado al cruzar la puerta. Esperé a que el taxi se alejara antes de dejar caer la taza que llevaba en la mano. Me permití un suspiro profundo, no de tristeza,
sino de determinación. El tiempo del silencio estaba a punto de terminar. El teatro había sido impecable, y el acto final estaba en marcha. Preparé mi maleta, revisé mi pasaporte, y confirmé por última vez los datos de la reserva. Todo estaba en orden. Esta vez no era la víctima. Era la tormenta que venía a romper su mundo cuidadosamente construido. Álvaro y yo llegamos al puerto varias horas antes que ellos. Habíamos coordinado cada movimiento con precisión quirúrgica. Llevábamos gafas oscuras, ropa discreta y una determinación en la mirada que no podía disimularse. Nos registramos bajo nombres falsos y subimos a bordo como si fuésemos desconocidos. Caminamos por los pasillos del crucero reconociendo cada rincón, localizando su suite y la nuestra. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación del momento que se acercaba. Todo estaba listo, y no había vuelta atrás. Desde la cubierta observamos a los pasajeros subir poco a poco. Cuando por fin los vimos aparecer, tomados de la mano, riendo como si vivieran un romance de novela, contuve la respiración. No sabían que su historia estaba a punto de convertirse en tragedia. Se registraron sin sospechar nada, caminaron hacia su habitación y desaparecieron tras la puerta. Álvaro me miró sin decir una palabra. No necesitábamos hablar. La batalla no era con gritos. Era con presencia, con dignidad, y con la verdad esperando el momento exacto para explotar. Esa misma noche, cuando el barco se alejaba del puerto y la música comenzaba a llenar el aire, decidí que había llegado el momento. Me puse el vestido rojo, recogí el cabello, me pinté los labios con la calma de quien va a un duelo sin miedo. Álvaro me esperaba en el vestíbulo principal. Cuando me vio, su expresión cambió. No era admiración, era respeto. Caminamos juntos hacia la cubierta superior, donde sabíamos que ellos estarían brindando su amor robado sin imaginar lo que les esperaba. La escena era perfecta, velas, copas de champán, una luna reflejándose en el mar. Los vimos desde lejos, y avanzamos sin prisa. Cuando estuvimos a pocos pasos, me detuve y lo observé. Mi marido reía, acariciándole la mejilla a ella, como si yo no existiera. Entonces dimos un paso más. Cuando nos vieron, el mundo se detuvo. Sus rostros pasaron de la euforia al espanto en segundos. Las copas se les cayeron de las manos, el cristal se rompió sobre la cubierta, y el silencio se hizo tan denso como el mar bajo nuestros pies. Nadie dijo nada. No hacía falta. La mirada de Álvaro sobre ella era de piedra, la mía sobre él era de hielo. Se quedaron inmóviles, atrapados en una escena que jamás imaginaron vivir. Ella dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer. Él intentó hablar, pero solo balbuceó un «no es lo que parece», que ni él mismo se creyó. El ambiente estaba cargado de tensión, de incredulidad, de miedo. Nadie más en la cubierta entendía lo que pasaba, pero todos lo sentían. El aire se cortaba con un cuchillo invisible. Entonces, tomé aire y mantuve la mirada fija en sus ojos. No grité. No lloré. Solo lo observé con la calma de quien lleva meses preparando ese momento. Álvaro hizo lo mismo. El silencio dolía más que cualquier palabra, porque no había escapatoria. Lo que vieron en nuestros rostros no fue furia, fue decepción. Y esa expresión, esa verdad muda, fue la primera herida que les abrimos esa noche. Una herida que no cicatrizaría nunca. Porque el castigo había comenzado, y todavía no sabían lo profundo que sería. Di un paso al frente y me planté ante él sin apartar la mirada. Todos en la cubierta habían enmudecido, y yo aproveché ese silencio para hablar con voz firme. Conté cómo descubrí la reserva del crucero, cómo fingí ignorancia, cómo reuní pruebas sin perder el control. Describí cada mentira que él me había contado, cada beso que le dio a otra mientras dormía a mi lado.
Lo dije todo sin levantar la voz, con la serenidad de quien ya no suplica nada. El temblor en su rostro fue el único sonido que necesitaba. No era un escándalo. Era justicia. No me dirigí a ella, ni siquiera la miré. Mi atención estaba en él, porque él fue el que prometió, el que juró, el que mintió sin pestañear. La cubierta entera escuchaba, algunos sin entender, otros con los ojos llenos de lágrimas. Me sentía más fuerte que nunca, porque cada palabra era una piedra que me quitaba del pecho. No había gritos, no había insultos, solo la verdad cayendo como puñales afilados. Cuando terminé, respiré hondo, y el silencio fue tan profundo que pude oír mi propio corazón. Había hablado, y no me arrepentía de nada. Álvaro dio un paso adelante, aún con la mirada clavada en ella. Su voz era grave, controlada, pero cargada de dolor. Contó cómo empezó a sospechar, cómo revisó sus mensajes, cómo la vio salir de un hotel con otro hombre, con mi marido. Dijo que no quería venganza, solo respuestas, y que esa noche no buscaba humillarla, sino liberarse. Ella lo miraba con ojos vacíos, sin palabras, sin alma. Él le devolvió el anillo sin dramatismos, solo con la dignidad de quien ya no suplica amor. Fue entonces cuando dijo: no te odio. Me das pena. El impacto fue brutal. Algunos pasajeros empezaron a murmurar, otros grababan discretamente con sus móviles. Pero él no se inmutó. Dijo que había pasado semanas preguntándose en qué falló, y que al final entendió que no fue él el problema. Que hay personas que simplemente destruyen lo que no pueden valorar. Nadie interrumpió. Nadie defendió a los culpables. Álvaro se giró, me tomó de la mano, y juntos dimos media vuelta. El aplauso no fue inmediato, pero llegó, como una ola silenciosa que arrasó con todo. Al principio fue una señora mayor, la que aplaudió con fuerza mientras decía: valiente. Luego, una pareja de recién casados se unió. En segundos, toda la cubierta estaba aplaudiendo, no por el escándalo, sino por la dignidad mostrada. Algunos lloraban en silencio, otros nos miraban con una mezcla de admiración y compasión. Una mujer se acercó a mí, me abrazó sin decir nada, y luego me susurró al oído: gracias por decir lo que muchas callamos. Fue en ese momento cuando sentí que todo valió la pena. No se trataba de vengarse. Se trataba de sanar, de romper el ciclo de silencio y humillación. Las miradas de los pasajeros no eran de burla ni de morbo. Eran de respeto. Habíamos dicho la verdad sin caer en el drama barato, sin necesidad de violencia. Era nuestra historia, y ahora era también un acto de liberación pública. Mientras los aplausos seguían, ellos desaparecieron entre las sombras, rotos, sin máscaras, sin escapatoria. Y por primera vez en años, yo sonreí. Después del silencio, del discurso y de los aplausos, ella salió corriendo, con los tacones en la mano y el maquillaje borrado por el sudor del miedo. Él fue tras ella, balbuceando excusas, intentando retener lo que ya no tenía sentido salvar. Nadie los detuvo. Nadie les ofreció ayuda. Se escabulleron entre los pasillos del crucero como dos ladrones descubiertos en plena escena del crimen. No hubo lágrimas que justificaran su traición. Solo vergüenza. Por primera vez, estaban solos de verdad. Los vi alejarse sin sentir satisfacción. Lo que sentí fue un cierre. Una herida que por fin dejaba de sangrar. Habían jugado con nuestros sentimientos como si fueran descartables, pero esa noche les tocó mirar sus reflejos rotos. Nadie les dirigió palabra alguna. La cubierta volvió a llenarse de música, pero para ellos ya no existía melodía que los salvara. Desaparecieron, perdidos en el barco que pensaron sería su paraíso. Y en cambio, se convirtió en el escenario de su caída. Justo. Merecido. Cuando todo acabó,
Álvaro y yo nos quedamos en la cubierta, sentados en silencio, viendo el mar oscuro tragarse las luces del puerto. No necesitábamos hablar. La paz que sentíamos era suficiente. No estábamos celebrando una victoria, sino respirando por primera vez sin el peso de la traición sobre el pecho. Brindamos con una copa de vino, en silencio, con una mirada de complicidad limpia. No había amor entre nosotros, solo respeto y gratitud mutua. Éramos dos almas heridas que habían cerrado el círculo. Y eso bastaba. Dormí esa noche como no lo hacía desde hacía años. No hubo pesadillas, ni sobresaltos, ni lágrimas en la almohada. Por primera vez, mi cuerpo descansó sin vigilar, sin imaginar mentiras al otro lado de la cama. Me desperté al amanecer, con la brisa marina acariciando mi rostro, y supe que algo dentro de mí había cambiado. No estaba completa aún, pero sí libre. Álvaro ya no estaba en la habitación, había salido a caminar. Sonreí. Porque esa noche no solo descubrí una traición. Descubrí mi fuerza. A la mañana siguiente, mientras desayunaba sola en el balcón de la suite, los recuerdos me golpearon sin aviso. Las cenas falsas, las llamadas que nunca contestaba, las noches de espera. Lloré. Lloré sin esconderme, sin temor a parecer débil. Porque el dolor seguía allí, agazapado, esperando un momento de calma para salir. Y lo dejé salir. No tenía que demostrar fortaleza todo el tiempo. También era valiente permitirme sentir. Lloré por mí, por los años entregados, por las promesas vacías. Me permití mirar hacia atrás, no para lamentarme, sino para entender. Entender cómo llegué a ese punto, cómo permití tantas cosas por miedo a estar sola. Pero ya no era la misma. Las lágrimas no eran de derrota. Eran parte del proceso. Después de tanto tiempo reprimiendo, necesitaba vaciarlo todo. Y cuando terminé, cuando ya no quedaban más lágrimas, me miré en el espejo con ojos limpios. No era una mujer rota. Era una mujer reconstruyéndose. Y esa versión de mí, me gustaba. Mientras preparaba mis cosas para bajar a tierra firme en una de las paradas del crucero, encontré su camisa azul mezclada entre mis prendas. Pensé en tirarla por la borda, pero algo en el bolsillo llamó mi atención. Era una carta doblada con su caligrafía. Dudé unos segundos antes de abrirla, pero la curiosidad pudo más. Estaba dirigida a ella, no a mí. En ella decía que después del crucero pensaba dejarme, que ya no podía seguir ocultando su amor por otra mujer. Que conmigo todo se había vuelto costumbre, rutina. Leí cada palabra con una mezcla de rabia y alivio. No porque quisiera quedarme con él, sino porque confirmaba que todo había sido real, frío, calculado. Planeaba abandonarme tras unas vacaciones románticas con su amante, como si yo fuera una vieja chaqueta que ya no le servía. Cerré la carta con manos temblorosas y la guardé, no como recuerdo, sino como prueba. No, lloré. No esta vez. Ya no dolía como antes. Ahora solo ardía una certeza, había sido reemplazada antes de que me lo dijera a la cara. Más tarde, mientras compartíamos un café en la terraza del barco, Álvaro me miró con una sonrisa tranquila. ¿Y si convertimos este viaje en algo nuestro?, propuso. No como pareja. Como dos personas que se liberaron del engaño. Sus palabras fueron un bálsamo inesperado. Acepté. No necesitábamos justificarnos. No buscábamos consuelo en el otro, sino compañía en medio de la tormenta. Hicimos una lista de cosas por hacer, como turistas libres, como dos almas cansadas que querían simplemente reír. Y reímos. Visitamos islas, probamos comidas exóticas, bailamos bajo las estrellas como si fuésemos otros. No hablábamos del pasado, no mencionábamos sus nombres.
Solo vivíamos el momento. Fue la primera vez en mucho tiempo que no sentí el peso del engaño sobre los hombros. No era una segunda luna de miel, ni un romance escondido. Era una amistad sincera nacida del dolor. Dos desconocidos que, por coincidencia, se acompañaban en el camino de la reconstrucción. Y eso, sin duda, era hermoso. Descubrí que podía reír sin fingir, bailar sin esperar aprobación, respirar sin miedo. Cada paso que daba era como quitarme capas de tristeza acumuladas durante años. Caminé descalza por la playa, pedí mi comida favorita sin pensar en calorías, dormí sin revisar mensajes que nunca llegaban. Era yo. No la esposa paciente, no la mujer traicionada. Era la mujer que había olvidado que existía. Y la sentí renacer con una fuerza que no conocía. No necesitaba a nadie más que a mí. Una noche, me miré en el espejo del camarote con el vestido rojo aún colgado junto a la puerta. No era solo una prenda. Era símbolo de lo que fui capaz de hacer por mí misma. Cerré los ojos y me agradecí por no haber gritado, por no haber mendigado, por haberme elegido. Ya no pensaba en venganza ni en justicia. Pensaba en paz. La paz de mirar el mar sin que doliera, de planear un futuro sin sombras. Por primera vez en mucho tiempo, estaba orgullosa de mí. Estaba desayunando en la terraza del crucero cuando mi móvil vibró con una llamada inesperada. Era mi abogada. Su voz, firme como siempre, traía noticias que cambiarían el rumbo de todo. Mi marido había intentado vaciar nuestras cuentas bancarias mientras yo estaba de viaje. Pero no lo consiguió. Antes de embarcar, yo ya había firmado los documentos necesarios para proteger mis bienes. Había previsto esa jugada, porque lo conocía demasiado bien. La traición no solo era sentimental, también era financiera. Y él acababa de perder el control. Colgué el teléfono con una calma fría. Sabía que no me iba a derrumbar. Al contrario, cada paso suyo en falso era un impulso más hacia mi libertad definitiva. Me vestí con elegancia, bajé a la recepción del barco y envié las pruebas necesarias para iniciar el proceso legal. No había odio, solo una determinación férrea. Él había intentado robarme también mi estabilidad económica, pero yo ya no era la mujer ingenua que le creía todo. Esta vez, iba un paso por delante. Y no pensaba detenerme. Cuando regresé a tierra firme, presenté todas las pruebas ante el juez, mensajes, capturas, la carta encontrada en su maleta y los movimientos bancarios sospechosos. La abogada fue clara, precisa y contundente. El juez no tardó en dictar medidas cautelares. Las cuentas compartidas fueron congeladas, el acceso a la casa restringido, y su intento de fuga financiera quedó registrado oficialmente. No era solo un adúltero. Era un fraude con traje caro y sonrisa falsa. La ley, por fin, me devolvía parte de lo que él había intentado arrebatarme. Sus llamadas no tardaron en llegar, pero no las contesté. No tenía nada que decirle. Le envié un correo, a través de la abogada, con la lista de bienes retenidos y la orden judicial. El coche, parte de los ahorros, la vivienda y varios bienes materiales quedaban bajo mi administración. No por venganza, sino por derecho. El silencio que siguió fue el mayor reconocimiento de culpa. Y en ese vacío legal y emocional, por fin, comencé a respirar sin cadenas. Ya no era una víctima. Era una mujer con la ley y la verdad de su lado. Poco a poco, su castillo de mentiras comenzó a derrumbarse. Los amigos que tanto lo admiraban empezaron a alejarse, incómodos por el escándalo que se hacía cada vez más público. La amante, al verse expuesta y sin futuro asegurado, desapareció de su vida sin dejar rastro. Las redes sociales se llenaron de rumores, y su reputación profesional quedó manchada. Perdió contratos, clientes y finalmente,
su trabajo. La empresa que una vez presumió como su imperio, lo despidió sin contemplaciones. Ya no era un hombre respetado. Era un nombre que nadie quería pronunciar. Le quitaron lo único que realmente le importaba, el poder. Y en esa caída lenta pero certera, entendió que había perdido mucho más que dinero. Había perdido mi respeto, mi confianza, mi silencio. Los que una vez le reían las gracias ahora le daban la espalda. Y en esa soledad, tuvo que enfrentarse a su reflejo, un manipulador caído, un seductor sin público. No hubo aplausos para él. Solo puertas cerradas. Y por fin, entendió lo que significa ser olvidado por quienes usaste como peldaños. Cayó. Y yo, seguí en pie. Una mañana, mientras tomaba café en mi nueva casa, recibí un mensaje suyo. No tenía asunto, solo un texto corto que decía: ¿cómo pudiste hacerme esto? Lo leí 2 veces, no por duda, sino por incredulidad. Después de todo lo que había hecho, todavía se sentía víctima. No sentía remordimiento, ni arrepentimiento real. Solo la frustración de haber perdido el control. No contesté de inmediato. Caminé por la habitación, respiré hondo, y entonces respondí con una única frase: gracias por mostrarme quién eres. Ahora soy libre. No volví a tener noticias suyas después de eso. El silencio que siguió fue su única confesión de culpa. No necesitaba más explicaciones, ni falsas disculpas. Esa respuesta fue mi cierre, mi último acto en una historia que él creyó dominar y que terminó en sus propias manos rotas. Me sentí liviana, como si por fin hubiera soltado una piedra que llevaba años arrastrando. La libertad no siempre llega gritando. A veces llega en forma de mensaje y de adiós. Y ese adiós era definitivo. Tiempo después, volví a subir a un crucero. Esta vez sola, sin planes ocultos, sin estrategias ni corazones rotos. Me senté frente al mar con una copa de vino blanco y un cuaderno nuevo en las manos. No había tristeza en mí, solo una paz serena, profunda, real. Miré el horizonte y me sonreí. No necesitaba venganza. No buscaba justicia divina. Porque ya tenía todo lo que él intentó quitarme: mi dignidad, mi voz, mi futuro. Había sobrevivido a la tormenta, y eso me hacía invencible. Durante ese viaje, escribí, caminé, bailé con desconocidos y dormí bajo la brisa salada sin pesadillas. No era una mujer buscando olvidar. Era una mujer celebrando que recordaba, sin dolor. Ya no me definía la traición, ni el abandono. Me definía mi fuerza, mi capacidad de renacer sin necesidad de destruir a nadie. Me acompañaba a mí misma, y eso era suficiente. No necesitaba pruebas de amor. Necesitaba paz. Y en ese crucero, frente al mar que antes fue escenario de dolor, me sentí en casa. Un día, meses después, recibí un correo inesperado de Álvaro. Era breve, cálido, sincero. Me decía que había conocido a alguien, una mujer sencilla, distinta, con la que podía ser él mismo. No me pedía permiso ni buscaba aprobación. Solo quería compartir la buena noticia con alguien que había sido parte de su proceso de sanación. Le respondí con una sonrisa en el alma. Me alegraba de verdad. Porque si alguien merecía una segunda oportunidad limpia, era él. Me contó que habían coincidido en una librería, hablando de autores que amaban. Nada planeado, nada forzado. Todo natural. Había aprendido a no buscar desesperadamente lo que un día dolió. Y ahora, sin esperarlo, el amor había llegado sin máscaras ni traiciones. Me dijo que aún recordaba el vestido rojo, mi entrada triunfal en la cubierta del crucero, y cómo esa noche le cambió la vida. No por venganza, sino por esperanza. Le deseé suerte. Porque,
Al final, habíamos ganado los dos. No lo busqué. No lo esperé. Simplemente apareció, una tarde cualquiera, mientras hacía la compra en el mercado local. Fue una conversación sencilla sobre el mejor vino para una cena, y acabó en risas sinceras. No llevaba maquillaje, ni vestido rojo, ni armadura. Solo era yo. Y por primera vez, alguien me vio así, y se quedó. Sin promesas apresuradas, sin necesidad de sanar heridas que ya no sangraban. Nos conocimos sin máscaras, sin urgencias. Cada paso fue lento, honesto, limpio. No era un cuento de hadas, ni pretendía serlo. Era real. Y eso lo hacía especial. Me enamoré sin miedo, sin dudas. Porque ya no buscaba ser salvada. Ya me había salvado sola. Esta vez, amaba con el corazón sano. Y eso, marcó toda la diferencia. Una noche de lluvia, encendí una vela, abrí mi cuaderno y comencé a escribirle a la mujer que fui. Querida yo del pasado, sé que te duele, sé que estás rota, sé que crees que no podrás levantarte. Las palabras salían solas, como si hubieran estado esperando demasiado tiempo para liberarse. No estás sola. No estás loca. No mereces el desprecio que estás recibiendo. Me temblaban las manos, pero no los pensamientos. Sabía exactamente lo que quería decirle. Un día volverás a reír, a bailar, a amar. Pero sobre todo, volverás a confiar en ti. Eres más fuerte de lo que te hicieron creer. No te olvides de ti misma. Porque eres digna, valiente y entera, incluso cuando sientas que te rompes. Cerré la carta con lágrimas, no de tristeza, sino de orgullo. La guardé entre mis libros, como testimonio de una guerra silenciosa ganada con elegancia. Y al hacerlo, sentí que cerraba el último capítulo del dolor. No fue un final perfecto. Fue un final justo. La vida no devolvió todo lo que me quitó, pero me dio algo mejor, paz. Ya no tenía que fingir, ni proteger a quien no me protegía. Caminaba por la vida ligera, sin mirar atrás. Había cicatrices, sí, pero también luz. Y cada una de esas heridas contaba una historia que me hizo más fuerte. El crucero fue solo el comienzo. Lo verdadero vino después, reconstruirme sin perder la ternura, levantarme sin convertir el dolor en rencor. No gané una batalla. Gané mi vida. Y eso vale más que cualquier perdón forzado, cualquier amor fingido. Este fue mi final, pero también mi renacer. Y si alguna vez alguien pregunta cómo lo logré, solo diré, porque elegí amarme a mí primero. Volví a casa con la maleta llena de ropa, pero el alma ligera. Al abrir la puerta, ya no sentí el peso de los recuerdos. Las paredes que antes me oprimían ahora solo eran ladrillos mudos. Me serví una copa de vino, puse música suave y dejé que el silencio me abrazara. Ya no dolía. Ya no esperaba pasos en la escalera, ni mensajes que no llegaban. Era mi espacio, mi refugio, mi nueva vida. Y me prometí que jamás volvería a perderme por nadie. Empecé a rehacer mi rutina, pero no la de antes. Cambié el orden de los muebles, pinté las paredes de otro color, compré flores frescas para la mesa del salón. Quería que cada rincón reflejara a la mujer que ahora era. Tomé clases de cocina, volví a pintar, salí con amigas sin mirar el reloj. Recuperé mi tiempo, mi cuerpo, mis ganas. Aprendí a vivir sin esperar aprobación. Mi única medida ahora era la paz. Con el paso de los días, noté algo hermoso, ya no hablaba de él. Ni con rabia ni con nostalgia. Era un capítulo cerrado, enterrado bajo el peso de sus propias mentiras. Y eso, lejos de dejar un vacío, me daba fuerza.
porque al dejar de recordarle, me recordaba a mí. Cada paso que daba era uno más hacia mi autenticidad. Ya no buscaba justicia, ya no necesitaba revancha. Solo quería seguir creciendo, sin mirar atrás. Una tarde, mientras paseaba por un mercadillo de antigüedades, encontré un espejo ovalado con marco dorado. Lo compré sin pensarlo. Al colgarlo en mi dormitorio, me miré largo rato. No para juzgarme, sino para agradecerme. Por no haberme roto, por no haberme convertido en lo que me hicieron. En el reflejo vi a una mujer nueva, más serena, más fuerte, más completa. Y por primera vez, me sonreí con ternura. Los meses pasaron y con ellos llegaron nuevas oportunidades. Recibí una oferta de trabajo en una editorial pequeña pero apasionada. Acepté sin dudar. Rodearme de libros, letras y personas creativas era como volver a casa. Encontré placer en los pequeños logros, en las tareas cotidianas. Ya no necesitaba grandes gestos ni promesas eternas. Solo la certeza de que cada día era mío, y nadie podía arrebatármelo. Una noche, en una presentación literaria, conocí a un hombre que no quería salvarme, ni repararme, ni idealizarme. Me miró como quien encuentra un paisaje inesperado, con respeto y curiosidad. Hablamos de arte, de viajes, de cicatrices. Me preguntó por mi historia, y le conté lo justo. No necesitaba explicarme más. Él entendió que no buscaba a alguien que me completara. Solo alguien que caminara a mi lado, libre y sin máscaras. Poco a poco, sin prisas, fuimos construyendo algo bonito. Sin promesas vacías, sin exigencias. Él no tenía miedo de mi pasado, y yo no tenía miedo de un futuro. Era un amor tranquilo, maduro, luminoso. Y aunque mi corazón aún conservaba cicatrices, ya no latía por miedo, sino por deseo. Esta vez, amaba con los ojos abiertos, con los pies en la tierra, y con el alma en paz. Una mañana de invierno, mientras compartíamos un café en mi cocina, él me tomó la mano y dijo: «Gracias por dejarme entrar en tu mundo». Y supe que había hecho bien en esperar, en sanar antes de volver a abrir la puerta. Porque el amor no debería doler, ni limitar. Debería ser como ese café, cálido, sencillo, cotidiano. Y así era ahora. Sin tormentas, sin teatros. Solo nosotros, reales. Escribí un último capítulo en mi diario. No hablaba de él, ni de Álvaro, ni de la traición. Hablaba de mí. De mi renacimiento. De mi poder. De la decisión de elegirme todos los días, incluso cuando el mundo me dio la espalda. Lo titulé, La mujer del vestido rojo. Porque ese vestido, más que una prenda, fue mi grito silencioso, mi símbolo, mi recordatorio eterno de que la dignidad no se negocia. Y así terminó mi historia. No con un beso apasionado ni con fuegos artificiales. Terminó con un suspiro tranquilo, con una mujer caminando bajo la lluvia sin paraguas y sin miedo. Porque aprendí que la vida no siempre te da lo que sueñas, pero si luchas con el corazón en alto, te da lo que necesitas. Yo no fui la víctima. Fui la heroína de mi propia novela. Y ahora, por fin, soy libre.